Buenos días, amada iglesia. El Señor les colme de bendiciones en esta hermosa mañana. Es de gozo, es de alegría el saber que en este momento usted y yo nos preparamos para adorar el nombre del Señor. Así que prepare su corazón, todo su ser, para recibir lo que el Señor tiene hoy para ti y para mí. Y sean todos ustedes bienvenidos a Mañanas de Gloria. Claro que sí, mis amados, les damos la bienvenida. Este es un tiempo especial para que juntos podamos disfrutar desde nuestras casas. Así que les invitamos a que puedan unirse ahí en familia. Si tal vez tienes ahí a un vecino o una vecina que tal vez puedas ir y compartir este tiempo devocional con él, ve y lo haces con las medidas de bioseguridad y demás. Pero qué bueno es que podamos compartir. Si tienes a tus hijos y están en habitación, llámelos a todos para que puedan juntos escuchar la palabra en esta mañana, para que juntos puedan adorar a Dios y darle esa importancia, darle ese lugar que Dios quiere que le demos en cada uno de nuestros hogares. Así que esta es una mañana para disfrutar en familia. Esta es una mañana donde Dios hablará nuestras vidas. Así que todos ustedes bienvenidos, los que hacen parte de nuestra congregación, los que se suman desde diferentes puntos de Colombia y también del mundo. Gracias por estar ahí y esperamos que este tiempo sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, así que les invitamos a que usted pueda cerrar sus ojos en esta hermosa mañana. Es un gran servicio donde estamos ahí a la expectativa, estamos atentos a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos a orar, démosle gracias a Dios por nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Rey de Gloria, un servicio más, Dios. Pero queremos pedirte, Señor, que no sea igual a los demás, Dios. Que tú te glorifiques con poder en esta mañana, Señor, mediante la transmisión, mediante esta palabra que se irá a compartir, Señor. Te pedimos que seas tú haciendo algo poderoso, algo sobrenatural en cada vida, Señor, en cada familia a la distancia, Rey de Gloria. Todo aquel que va a oír en esta mañana este servicio, Señor, habrá una transformación de vida, Dios. Tú algo vas a hacer, amado Jesús. Estamos, Señor, atentos a lo que tú vayas a decirnos en esta mañana, Rey de Gloria. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, en este tiempo, Rey de Gloria. Que seas tú, Señor, ayudándonos, que el ambiente esté propicio para lo que tú hoy vas a desarrollar en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria una vez más, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Rey de Gloria, porque tú mereces, Señor, la mejor adoración de parte de tus hijos, Señor. Bendecimos a todas las familias a la distancia, Señor. Cobertura especial y poderosa sobre sus casas, Señor. Declaramos provisión sobreabundante en cada uno de ellos, Señor. Gracias porque contigo hay tranquilidad, hay seguridad, Señor. Y ese servicio queda en las mejores manos que son las tuyas, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo sé que en los próximos minutos seremos bendecidos. No solamente somos bendecidos a través de la palabra, porque hay hermanos que cuando nuestros templos estaban abiertos, muchos se saltaban la alabanza y llegaban a la palabra, dándole menos importancia al tiempo de alabanza y de adoración. Pero usted y yo debemos entender que el servicio se divide en distintas partes, a través de las cuales a través de cada una de ellas le damos la gloria a Dios, tanto en la dirección como también en la predicación. El momento de la adoración, de la alabanza, es un momento para entregarle a Él, para darle adoración, para darle la gloria, para darle la honra, para exaltarlo, glorificarlo. En el momento de la predicación y ministración, el Señor nos da a nosotros, pero muchas veces solo queremos que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a darle a Él. Así que les invitamos a que tengan la mayor reverencia posible allí en casita, la mayor reverencia posible. Si estuvieran aquí en el templo, les diría: apaguen su celular, no mire a la persona que tiene al lado, y si lo quiere distraer, dígale: no me distraiga, porque hoy Dios tiene una bendición para mi vida. Pero si tal vez tiene ahí alguna persona que lo está distrayendo, dígale: no me distraiga hoy, porque hoy Dios tiene una palabra para mi vida. Y yo quiero que me acompañes a una palabra de introducción que tendremos en esta mañana en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 147, versículo número 1 en adelante. Salmo capítulo 147, versículo número 1 en adelante. Y quiero que veamos algo puntual. Mi esposa aquí me va a ayudar a leer una versión que es un poco más clara,
y yo quiero que veamos primero nuestra versión Reina Valera 60. Dice la palabra: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Versículo número 2: Jehová edifica a Jerusalén. Mira lo que dice ahí seguido: a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no sé cuántos pueden dar la gloria y la honra a Dios por esta palabra tan maravillosa, pero quiero que la leamos por un momento en la traducción lenguaje actual, versículo 1 en adelante. Dice: alabemos a nuestro Dios. Muy agradable en verdad es cantarle himnos a nuestro Dios, muy grato y justo es cantarle alabanzas. Versículo 2. Dios ha reconstruido la ciudad de Jerusalén. Dios hizo volver a los israelitas que los babilonios se llevaron prisioneros. Versículo número 3. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Así es. El versículo número 1 es una invitación que el salmista nos hace a cada uno de nosotros para poder adorar a Dios. Es una invitación, y el propósito principal de su vida y la de nosotros es adorar al Señor. Y recuerden que no solamente adoramos a Dios a través de una canción, a través de un himno, de una melodía, no. A Dios constantemente le estamos adorando, no solamente a través de la parte musical, porque siempre que hablamos de adoración y alabanza nos lleva a la parte musical, pero también usted y yo adoramos a Dios con nuestros actos, con nuestro comportamiento. Usted y yo adoramos a Dios cuando amamos nuestra esposa, cuando amamos nuestros hijos. El hombre ama a Dios o adora a Dios cuando provee para su casa. La mujer adora a Dios cuando se somete bajo la autoridad del sacerdote o de la autoridad establecida por Dios en la casa. De todas esas maneras adoramos a Dios. Entonces el salmista nos hace una invitación. El versículo número 1 dice: alabad a Jehová. Incluso ahí están nada más las siglas. Para los judíos, para el pueblo hebreo, es de suma importancia guardarse o abstenerse de escribir el nombre de Dios. Ellos no se atreven a escribir el nombre de Dios. Incluso cuando ellos van a leer la palabra, ellos tienen que ir a lavarse en las manos. Varias veces se lavan las manos, se desinfectan para poder leer la palabra. Nosotros a veces que ni siquiera muchas veces tenemos las precauciones para poder valorar y darle valor a las palabras que hay en la escritura. El pueblo judío valora esto porque sabe que es palabra de Dios. Y usted y yo también lo sabemos, por eso es que debemos prestarle un énfasis especial a las escrituras. No con tanto ritualismo, pero sí también entender que debemos cumplir a cabalidad lo que dice la palabra, y que cada palabra que hay acá escrita tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces es una invitación, dice: alaba a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. El salmista dice: alaben a Dios. ¿Y por qué vamos a alabarlo? Porque es bueno hacerlo. Porque cuando usted y yo lo alabamos, entonces veremos respuestas de Dios a favor de nuestras vidas. Porque a Dios le agrada ser alabado, a Dios le agrada que su pueblo, que su creación le cante, que su creación lo adore. Dice: porque suave y hermosa es la alabanza para Dios. Así que es importante acatar esta invitación. Pero ustedes dirán: bueno, pastor, pero ¿por qué más vamos a alabar a Dios? Todos los siguientes versículos, hasta el versículo número 20, habla de cosas por las cuales debemos adorar y exaltar el nombre de Dios. De hecho, el Salmo tiene como título: alabanza por el favor de Jehová, o alabanza por el favor de Dios. ¿Cuántos favores Dios ha tenido para con cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas buenas Dios ha hecho? Y aún por las cosas difíciles, es tiempo de que usted y yo entendamos que debemos alabar y glorificar a Dios en todo tiempo. Aún por más difícil que sea la situación, siempre que en cada uno de nosotros como cristianos pueda haber un lenguaje de adoración continuo para Dios. Dice: Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recoge. Habla de la condición en la cual estaba en la ciudad en ese tiempo.
La ciudad había sido destruida varias veces. La ciudad había sido asediada por los enemigos. Habían llegado los enemigos, se habían destruido los templos, la ciudad y demás. Pero dice la palabra, adora a Dios o alaba a Dios, porque Él se encargará de reconstruir la ciudad. Él se encargará de reconstruir y de devolverle o de restituir lo que el enemigo te ha quitado. Porque muchas veces estas situaciones nos impiden adorar a Dios. Pero hoy yo te digo de parte del Señor, es tiempo de alabar a Dios. Deja de lado tal vez lo que te falta. Deja de lado tal vez las preocupaciones y simplemente adora a Dios en medio de las diferentes dificultades y circunstancias, porque el poder de Dios empieza a obrar aún en medio de esas situaciones. Y dice el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón. Dice, y venda todas sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Tal vez usted en esta mañana tiene problemas, tiene circunstancias difíciles, tiene momentos adversos. Tal vez en este día tienes poca fuerza. Tal vez en este día, yo que sé, tienes alguna mala noticia que te dieron. Pero es tiempo de que adores al Señor, de que ocupes unos minutos para darle la gloria y la honra a Dios, porque Él se mueve, dice la palabra, en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que mientras usted y yo le adoramos y le exaltamos, Dios obrará a favor de tu vida, a favor de tu casa, de tu familia. Él se encargará de cada situación por la cual estés pasando. Muy bien, familia. Así que ya hemos orado y sí, como lo acaba de decir mi esposo, es un tiempo especial el que continúa y es adorar al Señor. Todo esto hace parte de la adoración. Pero queremos pedirles a todos ustedes que tengan la mejor disposición, que allí donde se encuentra en su casa, usted pueda tener la actitud indicada, correcta y agradable delante de Dios. Así que vamos a alabar, a gozarnos en la presencia del Señor. Así es, todos allí en casita, dispuestos a adorar y exaltar el nombre de Dios, porque Dios ha sido bueno. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda.
deseamos es revolución, que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, cielo, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Oh, hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución, que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Vamos, dilo, Hosana, 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 Hosana al Rey. Sí, levanta tu voz, Hosana, 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 Hosana al Rey. Sí, una vez más, Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación,
tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Bueno, amados, continuamos con nuestro servicio. Llegó un momento muy especial, importante para tu vida y para la mía, y es la edificación de la palabra del Señor. Así que le pedimos a todos ustedes que se pongan cómodos y tengan la mejor disposición, porque hoy el Señor nos va a dar una palabra poderosa, importante y esencial para usted y para mí como hijos del Señor. Así es, mis amados. Precisamente en esta mañana hablaremos de un hombre el cual fue transformado a través de la palabra del Señor. Porque ciertamente hubieron una serie de pasos, de sucesos, de acontecimientos que lo llevaron al arrepentimiento y luego al bautismo, a entregarle su vida al Señor. Pero este hombre, aún sin haber tenido un encuentro con Dios, aún sin tal vez haber tenido una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, tuvo un encuentro con la palabra. Y es que hay una gran verdad en medio de todo esto. Muchos quieren tener un encuentro con Dios sin antes tener un encuentro con la palabra. Y es difícil que tú tengas un encuentro con alguien que no conoces, porque la palabra verdaderamente nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a conocer a Jesús. Y luego que usted y yo conocemos la palabra, que la hemos estudiado, que hemos meditado en ella, entonces es cuando viene el encuentro con Dios, las experiencias, esas experiencias que Dios tiene para nuestras vidas. Pero anota eso ahí en tu agenda. No puedes tener un encuentro con Dios sin antes haber tenido un encuentro con la palabra o con su palabra. Eso es claro. Y hoy vamos a hablar de eso, mis amados. Hay un título especial en esta mañana para cada uno de nosotros, y es que lo hemos titulado el mensaje: Dios cumplirá su propósito en mí. Yo no sé cuántos pueden creerlo en casa, pero yo hoy lo creo, lo confieso y lo declaro. El Señor cumplirá su propósito en mí. Yo no sé si puedes levantar allí tu mano derecha tal vez y decirlo una vez más conmigo: Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora mi pregunta es: ¿entiendes lo que has dicho?
Porque muchas veces, Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí, hombre, pero no estamos dispuestos a obedecer la instrucción. Porque muchas veces, Señor, cuentas conmigo para lo que haya que hacer, pero no estamos dispuestos a obedecer la voz del Señor. Así que no sé cuántos ahora pueden decir allí con su mano levantada: Dios cumplirá su propósito en mí. El Salmo capítulo 138 en el versículo 8 dice algo importante. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista David, escritor de este salmo y de la mayoría de ellos, dice ahí en el versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oiga, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, a pesar de los desiertos, del proceso que tuvo que pasar el salmista, él tenía en claro que Dios cumpliría su propósito en su vida, que Dios cumpliría el plan para el cual lo había escogido, lo había llamado y lo había ungido de entre sus hermanos, de entre su familia, de entre el pueblo, mis amados. Y sabes que muchas veces, en medio de las crisis, en medio de los problemas difíciles, dudamos del propósito, dudamos del plan, dudamos de las promesas del Señor. En medio de esos momentos de crisis, como que uno dice: oiga, pero ¿será que Dios sí tiene un plan conmigo? ¿Será que verdaderamente Dios sí cumplirá su propósito en mí? Aquellos que tal vez Dios les ha dado una palabra que los va a bendecir financieramente, que Dios los va a enriquecer y demás. Pero lo que encuentran luego de la promesa es una escasez ni la más terrible. Lo que encuentran luego de esa promesa es que no hay para el desayuno, es que la nevera está vacía, es que la alacena está vacía. Entonces ahí es cuando uno dice: oiga, Señor, ¿será que esa palabra era verdadera? Porque a muchos nos gusta el regalo, pero lo que no nos gusta muchas veces es la envoltura de ese regalo. No siempre, mis amados, las promesas de Dios vienen en la envoltura que a usted y a mí nos gustan. No siempre los regalos de Dios vienen en la envoltura que a usted y a mí nos gustan o que a usted y a mí nos agradan. La mayoría de propósitos, de planes, de procesos están antecedidos de procesos de Dios. Están antecedidos de una serie de pasos para poder llegar a ese propósito. Y hoy precisamente hablaremos de eso. Dios cumplirá su propósito en mí. Y quiero que veamos una historia en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo número 26. Mi esposa va a estar ahí a cargo de la lectura. Y yo quiero que todos prestemos atención, porque aquí hay algo importante, una serie de cosas que debemos tener en cuenta para que el Señor pueda cumplir ese propósito que tiene con cada uno de nosotros. Así que quiero que leamos ahí Hechos capítulo 8, versículo número 26. Bueno, le damos la palabra al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: ¿aquí hay agua?
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así es. Una importante palabra que yo sé nos hablará en esta mañana. Yo les invito a que puedan cerrar sus ojitos ahí por un momento y podamos orar a Dios para que Él sea direccionándonos, dando la sabiduría, dándonos el entendimiento para poder recibir este mensaje. Así que allí todos con sus ojitos cerrados. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos, Dios de gloria, buscar tu presencia, Dios, a través de estos medios. Gracias por cada uno de tus hijos, los que se encuentran en casa, Señor, con la disposición de recibir el mensaje de la palabra, con la disposición de ser edificados a través, Dios de gloria, del mensaje, de la palabra, Dios mío, Señor. Por eso te pido que hoy abran nuestro corazón para que esta palabra pueda entrar a nuestras vidas. Hoy te pido que nos des la sabiduría, el entendimiento, la disposición, Señor, para hacer de esta palabra, Dios de la gloria, verdaderamente, Señor Dios mío, hacerla viva en nosotros, Dios de la gloria, llevarla a la práctica en nuestro diario vivir. Te doy las gracias, direcciónanos, habla a través de mi vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Como lo hablamos anteriormente, mis amados, decíamos que Dios es un Dios de propósitos. Había un propósito particular, un propósito que Dios tenía para con el pueblo de aquel entonces, para con los apóstoles, para con sus servidores, y este propósito se resalta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 8. Y yo quiero que ustedes lo lean y lo podamos entender, porque de aquí en adelante es donde vienen cada una de estas, una serie de acontecimientos, los cuales dan cumplimiento a esa palabra que hay en el libro de Hechos 1:8. Quiero que mi esposa pueda leerlo ahí. Pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, había un propósito específico, había un plan de Dios en aquel entonces, y este plan también nos afecta ahora a cada uno de nosotros. Y el plan de Dios es que una vez hombres y mujeres fuesen llenos del poder del Espíritu Santo, entonces estos se convertirían en testigos y llevarían el evangelio hasta lo último de la tierra. Y ustedes dirán, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con esta historia que leímos? Ya les voy a explicar. Resulta, mis amados, que como tal, los apóstoles estaban en una zona de confort en aquel entonces. Si usted y yo estudiamos juiciosos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que ellos estaban en Jerusalén. Ellos se habían quedado en Jerusalén, en Judea. Ellos no querían salir de ahí, de su pueblo, no querían salir tal vez de esa zona de confort. Oiga, y si hay algo que verdaderamente nos aleja, nos impide cumplir el propósito de Dios, es no estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Anota eso ahí. Si hay algo que nos impide cumplir el propósito de Dios, es no estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Y para ellos en aquel entonces, Judea, Jerusalén era una zona de confort. Al fin y al cabo, la mayoría pertenecían a la religión judía. La mayoría de ellos practicaban sus costumbres. La mayoría de ellos, de cierta manera, creían en Dios, creían en la ley de Moisés y demás. Es para pasarlo a nuestro contexto. Es como si nosotros no quisiéramos salir de la iglesia. Y vienen aquí la gente a la iglesia y predicamos, pero no queremos verdaderamente cumplir
La obra misionera, la obra evangelística, que no es dentro del templo, es fuera del templo, en las casas, en los barrios donde hay necesidad. Eso era lo que Dios quería que hicieran los apóstoles y líderes de aquel tiempo. Entonces ellos se habían centrado simplemente en Judea, se habían centrado simplemente en Jerusalén y se les había olvidado las otras dos áreas o los otros dos ítems que Dios había nombrado en aquella promesa o en aquel plan. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, oído bien, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ellos no querían salir de Jerusalén y de Judea porque resulta que Samaria era un pueblo gentil, era un pueblo de gente inconversa, y para ellos era contaminarse el hablarle la palabra a los gentiles. Para ellos era contaminarse tal vez el tratar con un gentil. Y cuando sucede todo esto, mis amados, porque dice en el capítulo 8, usted lo puede leer, dice que hubo una persecución sobre la iglesia en aquel entonces, sobre los hermanos, sobre los apóstoles, y a través de esa persecución se les obligó a cada uno de ellos que salieran de esa zona de confort, que salieran de la tierra donde estaban y fueron esparcidos por diferentes lugares. Y entonces a través de esto cada uno de ellos cumplieron el propósito que Dios tenía para sus vidas. Escúchame esto y anótalo ahí. Cuando usted y yo, mis amados, no queremos cumplir el propósito de Dios, Él usará cualquier medio para que su propósito se haga efectivo. Vuelvo y lo repito. Cuando usted y yo no queremos cumplir el propósito de Dios, Él usará cualquier medio con tal de que su propósito se haga efectivo. Esto es algo para tener en cuenta. Esto es algo para que usted y yo lo tengamos en claro, mis amados, para que usted y yo verdaderamente podamos tener en cuenta. Ellos no querían salir de Jerusalén, ellos no querían salir de Judea, pero a través de la persecución que hubo, fueron obligados a salir. Ahí sí no era que si no querían, era que les tocó salir. Y a través de esto vino un gran avivamiento para la iglesia en estos tiempos. Y sabe que esto que sucedió en aquel tiempo me habla para lo que estamos viviendo hoy. Total. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, estábamos en una zona de confort en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros estábamos acostumbrados a venir los jueves, los domingos, o a veces nos convertíamos en hermanos cada 8 días veníamos al templo, o a veces cada 15, y ya, eso era suficiente? Pero a través de esto verdaderamente hemos sido dispersados de cierta manera. Cada uno en sus casas, cada uno en diferentes lugares, buscando del Señor, orando, leyendo la palabra. Pero a través de esto, mis amados, yo hoy creo y lo confieso, vendrá un avivamiento poderoso sobre la iglesia en los próximos días. Amén. Luego de esta crisis momentánea que estamos viviendo, luego de este momento difícil, yo creo por la palabra que Dios traerá un avivamiento sobre las naciones. Dios traerá un avivamiento sobre la iglesia. Yo no sé cuántos pueden creerlo, pero yo lo creo firmemente. Algo parecido estaba pasando en aquel entonces. Y Dios usó todo esto para traer, luego de esto, un avivamiento. Y parte de ese avivamiento, adivine quién fue parte de esto. Un discípulo llamado Felipe. Se le conoce como Felipe el Evangelista. Uno de los primeros evangelistas que hubo en aquel entonces. Y si usted y yo miramos ahí detenidamente, todo el capítulo 8 nos habla que Felipe llevó el evangelio a Samaria. Felipe empezó a predicar el evangelio a los gentiles. Felipe empezó a hacer grandes señales, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y demás cosas. Y todos, la mayoría de los samaritanos del pueblo gentil creían a la palabra. Cuando vieron esto, los apóstoles fueron enviados allí.
Pedro y Juan para que cada una de estas personas recibieran el Espíritu Santo de Dios. Luego de esto, mis amados, es cuando viene esa palabra, esa invitación de parte de Dios para Felipe, lo que leímos en el versículo número 26. Y de aquí en adelante, mis amados, quiero que tengamos en cuenta, porque usted se volverá a preguntar, bueno, pastor, y todo eso que nos habló, ¿de qué nos sirve para comprender lo que vamos a estudiar ahora de Felipe y el etíope? Resulta que este etíope, como lo dice la palabra, dice ahí en el versículo número 27, entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadace, reina de los etíopes. Etiopía actualmente es lo que se conoce como África, o queda en el continente africano, mis amados. Y yo quiero que ustedes miren cómo se va dando cumplimiento a lo de Hechos 1:8. La instrucción era: anunciaréis el evangelio o me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, a través de Felipe y luego Pedro y Juan, y hasta en lo último de la tierra. Y en eso último de la tierra incluía el plan de Dios al etíope. Estaba incluido el etíope, sin querer queriendo, estaba incluido dentro del plan de Dios. Así que, mis amados, con base en esto, porque luego de aquí en adelante, ya se levanta luego de esto el apóstol Pablo, quien se encarga de llevar el evangelio a diferentes lugares. Pero este fue el inicio del avivamiento de aquel entonces. Este fue el inicio para que la palabra se predicara por todo el mundo. Y hoy por hoy la mayoría de naciones, la mayoría de pueblos conocen de Dios, conocen del evangelio de salvación. Y eso debe ser de alegría para nuestras vidas. Con base en todo esto, en esta introducción que hicimos, yo quiero que veamos 3 puntos importantes, mis amados, hablando de que Dios cumplirá su propósito. Número 1 es que precisamente Dios es un Dios de propósitos. Ese es el primer punto. Dios es un Dios de propósitos, basado en lo que leímos, Salmos 138, versículo número 8. Dios es un Dios de propósitos. Escucha, mis amados, Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Muchas veces nosotros decimos, fue casualidad que yo me encontrara en aquel entonces con tal hermanito y me hablara de la palabra. Fue casualidad, pastor, de que yo llegara a la iglesia. Fue casualidad, pastor, porque yo llegué a la iglesia a través de cierto hermano. Escúchame esto. Tú llegaste a la iglesia o tú conociste de Dios porque ya estaba en el plan de Dios. Ciertamente Dios usará instrumentos para llevar a cabo su plan. Pero usted y yo conocemos del Señor, usted y yo hoy hacemos parte de su pueblo porque estaba en el propósito de Dios que así fuera. Así que yo no sé cuántos se alegran porque cada uno de nosotros hacemos parte del propósito de Dios. Cada uno de nosotros hacemos parte del plan de Dios. Y mira lo que aquí hay algo importante. Dios moverá, escúchame esto, Dios moverá las fichas que tenga que mover con tal de dar cumplimiento a sus planes. Había un propósito original, había un plan original, Hechos 1:8, y Dios movería las fichas necesarias para poder llevar a cabo el cumplimiento de ese propósito. Así usted y yo a veces no queramos, así usted y yo a veces rezonguemos, como decía mi abuelita. Así a veces usted y yo no estemos dispuestos y nos parezca descabellado. A veces usted y yo cuestionemos el plan de Dios. Así usted y yo hagamos lo que hagamos, Dios cumplirá su propósito, sea por el medio que sea, Dios lo va a cumplir. Yo no sé si alguien está entendiendo esto, mis amados. El mismo propósito de Hechos 1:8, como lo dijimos anteriormente, hoy está vigente para nuestro tiempo. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito, pastor? De que en todo el mundo sea conocido el evangelio de salvación. De que usted y yo dejemos, tal vez, mis amados, de ser cristianos de banca, de venir de vez en cuando al templo, de tal vez solo preocuparnos por nosotros y empecemos a convertirnos en lo que dice la palabra: me seréis
testigos. Es tiempo de que usted y yo seamos testigos de Dios. Es tiempo de que usted y yo seamos testigos de su palabra, testigos del evangelio. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, de que testifiquemos de que hay un Dios que nos salvó, hay un Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, y hoy, mis amados, a través de ese sacrificio somos salvos. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pastor, yo no sé cuál es el plan de Dios, te lo estoy diciendo. Usted y yo necesitamos ser testigos de Dios. Ahora, hay muchas formas a través de las cuales testificaremos. No todo el mundo será pastor, no todo el mundo será evangelista, no todo el mundo será maestro, pero Dios nos usará en cada una de las áreas que tal vez nos va a poner. Dios nos usará en cada uno de los lugares donde nos ha puesto, allí alrededor de nuestros vecinos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad. Él nos usará para dar testimonio a otros y así ganarlos. Escúchame, porque aquí viene algo importante, mis amados. Movernos en el propósito de Dios requiere preparación. Movernos en el propósito de Dios requiere preparación. Muchas veces queremos cumplir el propósito de Dios, pero sin tal vez tener ese proceso de preparación. Es necesario que usted y yo tengamos esa preparación para poder cumplir ese propósito de Dios. Aquí, aunque no lo dice, en esta versión que leímos, Reina Valera 1960, en la Nueva Traducción Viviente o Traducción Lenguaje Actual, cuando le dice ahí en el versículo 26, levántate y ve hacia el sur, hay una palabra clara en esa otra versión y es prepárate. Le dice prepárate y ve hacia el sur. Y me sorprende esa palabra prepárate. Es tiempo de prepararnos, mis amados. Es tiempo de que te prepares, y le estoy hablando a alguien en esta mañana. Es tiempo de que dejes de huir del propósito y del plan de Dios, porque ya sea hoy o mañana o en un mes o en un año, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Y lo único que hacemos posponiendo el plan de Dios, lo único que hacemos huyendo del plan de Dios, es mayor proceso y mayor sufrimiento. Porque la mayoría de nosotros en algún momento hemos huido del plan de Dios. Pero Dios es tan maravilloso, Dios es tan grande y tan soberano, que nadie puede huir de sus propósitos. Nadie puede huir de sus planes, mis amados. Nosotros fuimos alcanzados por el plan de Dios. Fuimos alcanzados por su gracia y misericordia. Desde hace mucho tiempo habían profetizado palabra, ministerio, llamamiento sobre nuestras vidas, y tiempo después, luego de haber corrido, luego de haber huido de ese propósito, nos alcanzó el Señor por su gracia y misericordia. Porque eso no quiere decir que usted y yo seamos indispensables para la obra. Eso quiere decir que Dios es Dios grande en misericordia y en gracia para con cada uno de nosotros. Así que, mis amados, es necesario entender esto. El primer punto, entonces, hablábamos de que Dios es un Dios de propósitos. Antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan con nosotros. Y nada ni nadie podrá interponerse en el plan y propósito que tiene Dios para nosotros, para nuestra casa y para nuestra familia. Escúchame esto. Porque nuestros propósitos o el propósito de Dios no simplemente nos alcanza a nosotros, también alcanzará a nuestra descendencia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así como las maldiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación, alguien tiene que recibir esto. También el propósito, la promesa de Dios, las bendiciones de Dios alcanzan o repercuten hasta la tercera y cuarta generación de nuestra descendencia, de nuestros hijos. Alguien tiene que recibir eso, mis amados, porque las cosas que no se han cumplido en nosotros, las cosas que tal vez no vamos a ver nosotros, las verán nuestros hijos, las verán nuestros nietos. Ellos recibirán las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que recibir esto. Así que, mis amados, yo no sé cuántos se alegran porque Dios es un Dios de propósitos. Y porque en medio de su propósito estamos incluidos cada uno de nosotros.
Eso me hace sentir bendecido. Amén. Eso me hace sentir bendecido. Y algo ahí, vamos a un segundo punto, y es que cada propósito viene con instrucciones. Cada propósito viene con instrucciones. Lo que a muchos de nosotros no nos gusta son las instrucciones. Quiero que mi esposa me lea ahí el versículo 26 para mirar ciertas instrucciones que Dios le da a Felipe a través de su ángel. Mira lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mira lo que le dice, y acá encuentro algo en cuanto a las instrucciones de Dios. Usted y yo debemos procurar ser sensibles a la voz de Dios. Importantísimo. Nuevamente lo digo. Debemos procurar ser sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablando a nuestras vidas y usted y yo no le hemos prestado atención? ¿Cuántas veces Dios ha estado advirtiendo peligros y usted y yo no le hemos prestado atención? ¿Cuántas veces el Espíritu del Señor ha hablado a nuestros corazones diciéndonos: no se meta en ese negocio, hombre? Y ha estado inquietándonos ahí: ese negocio no le conviene. Ese negocio no tiene un buen final. Pero nosotros, entre más tal vez tengamos ese sentir en nuestro corazón, más metemos la cabeza. Y ahí es cuando luego del tiempo entendemos que verdaderamente Dios había hablado a nuestro corazón. Y es que si algo usted y yo debemos procurar todos los días, pedir en nuestras oraciones, es que tengamos nuestros sentidos agudizados o afinados a la presencia del Señor, a la voz de Dios, a sus instrucciones. Necesitamos, mis amados, ser sensibles a la instrucción de Dios, ser sensibles a la voz de Dios. Nota lo que le dice el ángel o Dios a través del ángel a Felipe. En el versículo 26 le dice: levántate. En la otra versión dice: prepárate. Prepárate, a ver, prepárate, toma lo que necesitas. Le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hay una serie de instrucciones ahí. Y mi pregunta aquí es: ¿cuál es nuestro papel frente a las instrucciones de Dios? Porque Dios continuamente nos ha estado dando instrucciones. Dios continuamente nos da instrucciones a través de la palabra. ¿Y cuál es nuestro papel frente a esas instrucciones? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las instrucciones de Dios? ¿Verdaderamente las cumplimos? ¿Verdaderamente les prestamos atención? Felipe hubiera podido decir: no, Señor, pero yo aquí estoy bien. Yo estoy haciendo aquí la obra. Yo estoy aquí evangelizando. Yo estoy aquí sanando a los enfermos. Yo estoy aquí predicando. Y ahora usted quiere que yo me levante y me vaya para un desierto. Me vaya a aguantar necesidades. Me vaya a aguantar sed. Me vaya a aguantar sol. Hey, Señor, yo prefiero quedarme acá. No. Había una instrucción de parte de Dios y Felipe entendía, mis amados, y es algo que usted y yo también debemos entender, que cuando Dios da una instrucción, esa instrucción se debe cumplir. Porque cuando usted y yo nos saltamos las instrucciones, es cuando verdaderamente nos estrellamos. Es como cuando un conductor se salta una señal de paro. Resulta que no le dio importancia, iba en su automóvil y se saltó la señal de paro. Y venía otro confiado de que llevaba la vía y ahí estuvo el estrellón. ¿Por producto de qué? De alguien que se saltó una señal de tránsito. De alguien que se saltó una instrucción. Porque las señales de tránsito son instrucciones de parte de movilidad y demás. El que se pasa el semáforo en rojo, de manera indirecta, y eso es algo que habla en nuestras vidas, porque de manera indirecta, todas esas señales de tránsito, los semáforos y demás, son autoridades que usted y yo debemos respetar y debemos acatar. Cuando muchas veces, yo qué sé, dice zona escolar, no manejar a menos de 20, o no manejar a más de 30, y uno ve que pasan esos carros, pero 120, 130, eso puede terminar en un desastre. ¿Producto de qué? De no obedecer una instrucción. Y muchas veces en nuestra vida
o no muchas veces, todas las veces, la mayoría de veces, necesitamos prestar atención a las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas. No sé si mi esposita quiere opinar algo ahí en esa parte porque está muy callada. Sí, es primordial, hermanos, familia, RPG, el tener claro y la prioridad es siempre oír la voz del Señor y con respecto a la instrucción, el poderlas obedecer, pero que sea de corazón, porque a veces decimos, sí, nos dieron la instrucción, yo la realicé, pero ¿cuál es la actitud frente a esa instrucción? ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo la desarrollaste? ¿En qué forma la realizaste? ¿Con tu corazón sano? ¿Verdaderamente dijiste, no, sí, Señor, lo que me dijiste es súper bien, yo lo voy a cumplir de esa forma? O de pronto decimos, no, pero es que el Señor me dio cierta instrucción, pero a mí no me parece que sea lo correcto, como que no es el tiempo. Recordemos que Dios es Dios y Él tiene el control y sabe y perfectamente cuál es el tiempo adecuado, cómo hacerlo, por qué nos da esas instrucciones. Usted y yo a veces no las vamos a entender y comprender, pero es que el Señor sí. Así es, mis amados. Ahora, toda instrucción de Dios requiere de nuestra parte obediencia. Así es. Necesitamos obedecer la instrucción de Dios. El versículo 27 nos dice que Felipe no hizo caso. El versículo 27 nos dice que Felipe se quedó sentado en el lugar donde estaba y no siguió la instrucción de parte del Señor. O el versículo 27 nos dice algo contrario. Leamos qué dice ese versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ok, dice la palabra, y entonces él, refiriéndose a Felipe, se levantó. En la otra versión diría, se preparó y se fue. Se levantó y se fue. Esto nos habla de obediencia. Hoy el Señor, escúchame esto, mis amados. Hoy el Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos a obedecer sus instrucciones. Así es. No tanto gente preparada, no tanto gente con carreras universitarias, con conocimiento. Porque muchas veces cuando tenemos el conocimiento es cuando caemos en el vacío de no acatar órdenes, de no seguir instrucciones, porque creemos que lo sabemos todo. Dios, por encima del conocimiento, por encima de los dones, talentos y demás, Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerlo. Y yo sé que al otro lado de la pantalla hay esa clase de hombres y de mujeres. Usted, joven que nos está viendo, también hace parte de esta promesa. Usted, niño que está ahí, también hace parte de esa promesa. Dice la palabra del Señor que aun cuando Jesús era niño, vivió sujeto a las órdenes de sus padres. Vivió en sumisión a papá y a mamá, continuamente. Así que desde niños, ustedes niños que están ahí conectaditos, también necesitamos vivir en obediencia a nuestros padres. Cuando vivimos en obediencia a nuestros padres, entonces vivimos en obediencia a Dios. Así que, mis amados, la obediencia a las instrucciones de Dios genera bendición. Por el contrario, la desobediencia muchas veces trae consecuencias, trae crisis, trae momentos difíciles. La obediencia trae bendición. Eso es algo que siempre hemos hablado. La obediencia trae bendición. Obedezcamos la instrucción de Dios. Obedezcamos cuando Dios habla, a través de su palabra, a través del pastor, a través del líder, a través del papá, a través de la mamá. Cuando la mamá le dice, no se suba ahí porque se va a caer, y vuelve y le repite, y vuelve y le repite, y el niño no hace caso y se termina cayendo. ¿Sabe que muchas veces ese niño somos nosotros? Y esa mamá o esa autoridad es Dios, que muchas veces nos dice, hey, por ahí no es, no haga esto, no se meta ahí, eso no le conviene, se está torciendo de la senda, y usted y yo como que no prestamos atención, pero luego terminamos cayéndonos. Así que, mis amados, la obediencia genera bendición. El éxito, escucha esto, el éxito del propósito se basa en prestar atención a las instrucciones. Yo estoy seguro, mis amados, que cuando nosotros compramos un electrodoméstico, muy pocos vemos las instrucciones. Y más que todos nosotros como hombres, que muchas veces creemos que no las sabemos todas en cuanto a la tecnología.
y compramos el electrodoméstico y de una lo desempacamos y de una lo vamos conectando y eso no pasa nada. Hágale, que eso en el camino se va aprendiendo. Como decían por ahí, echándolo a perder se va aprendiendo. De ahí lo importante, cada detalle. Eso me marca y me llama la atención con el ejemplo que acaba de dar mi esposo. A veces usted y yo no nos fijamos en esos mínimos o pequeños detalles y son tan importantes para algo grande, es tan importante para el desarrollo del propósito que Dios tiene para usted y para mí. Así es, mis amados. Así que es necesario, el éxito del propósito está en prestar atención a las instrucciones. ¿Cuál es la instrucción que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es esa instrucción? Porque más adelante Dios, en el versículo 26, Dios le habla a Felipe a través del ángel. Pero más adelante, si no estoy mal, en el versículo número 29, dice la palabra del Señor que ya Dios no le habla a través del ángel, sino Dios le habla a través del Espíritu. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Otra instrucción. Lo primero que le dice es, levántate y ve por el camino hacia el sur, por el lado del desierto y demás. Luego, cuando llega al punto donde Dios le había enviado, luego le dice, júntate a ese carro, acércate y júntate a ese carro. Una serie de instrucciones para llegar a un propósito. Yo no sé a cuántos Dios les haya dado instrucciones. Yo no sé a cuántos Dios les ha estado hablando en sus corazones acerca de alguna situación, acerca de alguna cosa que usted esté viviendo y Dios ha estado hablando a su corazón y martillando y usted y yo no hemos querido escuchar esas instrucciones, prestar atención a esas instrucciones de Dios. Y yo quiero ir rápido porque creo que ya es tiempo y yo quiero tal vez hablar un poquito de lo que sucede. Dice que Felipe se acerca, dice que fue y tuvo un encuentro con un etíope. Hablamos que en aquel tiempo Etiopía, los habitantes de Etiopía eran de color o de raza negra, mis amados. Eran africanos, lo que hoy conocemos como África. Dice la palabra que no era cualquier hombre, era un hombre importante. Dice que manejaba las finanzas de la reina de Etiopía, estaba sobre todos los tesoros. Y algo que me impacta, dice, y había venido para adorar a Jerusalén. ¿Cómo es que un extranjero, cómo es que un hombre por allá de un continente, de una tierra tan lejana, había venido a Jerusalén para adorar a Dios? ¿Cómo sucedió esto? Así como dicen por ahí, póngame a bailar ese trompo en la punta de la uña. ¿Cómo es que sucede esto? Porque más adelante dice que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Cómo es que este hombre estaba leyendo esa escritura si no hacía parte de su cultura? Algunos eruditos, algunos teólogos afirman que este hombre era un extranjero que se había convertido al judaísmo. Que era un hombre que, a pesar de ser otra cultura, creía en el Dios de los israelitas y por esto tenía esa costumbre de ir y adorar al Señor. Pero escúchame esto, a pesar de que iba a adorar a Jerusalén, a pesar de que leía la palabra, no había tenido tal vez ese encuentro que necesitaba tener con Dios. Y no había tenido tal vez ese mentor. Escúchame porque esto es importante, mis amados. Todos nosotros necesitamos ser mentoreados. Anótalo ahí en tu libreta. Todos nosotros necesitamos ser mentoreados. Y eso es algo que le cuesta a muchas personas, el ser mentoreados. El que alguien le explique a uno la palabra. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Y mucho menos tal vez nos creamos sobrados. Nos creamos que ya no las sabemos todas. Qué bueno es hablar con otra persona de la palabra. Qué bueno es, mis amados, llamar de vez en cuando al líder, al pastor y decirle: pastor, tengo esta palabra y no la entiendo, ¿usted puede explicármela? Y si el líder no se la sabe, le pregunta al pastor. Y si el pastor no se la sabe, le pregunta a Dios. Pero algo pasa, algo sucede, se resuelven esas dudas y es verdaderamente donde crecemos espiritualmente, donde crecemos en la palabra. Porque anota, espero que lo hayas anotado ahí, todos nosotros necesitamos ser mentoreados. Necesitamos ser mentoreados. Hasta el momento el eunuco nunca había sido mentoreado, mis amados. El etíope hasta el momento nunca había sido mentoreado, nunca.
El eunuco nunca había sido mentoreado. Pero cuando tiene ese encuentro, mis amados, con Felipe, entonces recibe ese mentoreo de parte de Felipe. Y aquí es donde viene un tercer punto que tenemos acá. Y es cuando te mueves en el propósito de Dios, se generan grandes cosas. Amén. ¿Alguien lo puede creer así? Cuando te mueves en el propósito de Dios, se generan grandes cosas. Y yo quiero resumirlas porque creo que estamos sobre tiempo y el internet, la verdad, está fallando bastante. Pero quiero resumir estas cosas que sucedieron. Sucedieron aquí más o menos 3 cosas importantes. Número 1, se le dio un plus al ministerio de Felipe. Se le dio un plus bastante importante. Hasta el momento Felipe había predicado en Samaria, había llevado el evangelio allí. Pero a través de esta oportunidad que Dios le dio, entonces Felipe tuvo un plus en su ministerio, porque le estaba predicando la palabra a un extranjero. Porque, mis amados, había tenido una experiencia de escuchar la instrucción de Dios a través del ángel y también a través del Espíritu. Entonces sufrió o tuvo un plus el ministerio de Felipe. Él tuvo que ver, mis amados, con que en esos países se extendiera el evangelio. Porque usted y yo ya hemos leído la palabra. Dice más adelante ahí que entonces Felipe le explica la palabra, mis amados, a el eunuco, al etíope, le explica las palabras que estaba leyendo en el libro del profeta Isaías. Y esta palabra que lee es el Salmo, está en Isaías 53. Y es una palabra, una profecía mesiánica acerca de lo que Jesús haría, acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz y demás. Y sí que tenía poder estas palabras, pero él no tenía la revelación en el momento, el eunuco. Él no sabía a quién se refería la palabra. Él no entendía a quién, de quién estaba hablando la palabra ahí en Isaías capítulo 53, en los versículos 7 y 8. Y ahí es cuando llega Felipe, entonces le da la instrucción, le predica el evangelio. Y llegando más adelante dice que encuentran un pozo de agua, encuentran un lugar donde había agua. Y entonces el eunuco, el etíope, le pregunta a Felipe y le dice: ¿qué debo hacer para ser bautizado? Algo me impide ser bautizado. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Tremendo esto. Fue un discipulado de unas pocas horas, pero fue suficiente para que este hombre entendiera que Dios era el verdadero Dios. Fue suficiente para que este hombre entendiera que quería entregar su vida al Señor, que quería entregar su vida a Dios, que quería convertirse en discípulo del Señor. Y yo estoy casi seguro, estoy completamente seguro que este hombre llevó allá al lugar de donde vivía, en su cultura, en la ciudad donde vivía, en esa posición de influencia que tenía. Y yo estoy seguro, mis amados, que fue a influenciar a otros. Yo estoy seguro que fue y compartió lo que había recibido. Yo estoy seguro que fue y compartió el evangelio. Y tal vez él fue pionero del evangelio en ese continente africano y demás. Mira, porque ahí es donde vienen los beneficios. Vemos el versículo 3, capítulo 3. Cuando te mueves en el propósito de Dios, se generan grandes cosas. Entonces, vemos el primero, dice, se le da un plus al ministerio de Felipe. Se da un paso en la dimensión sobrenatural, que eso tiene que ver con el 1. Porque más adelante dice que luego que cumple el propósito, Felipe es arrebatado. Es arrebatado por Dios. El número 2 dice, se gana un alma. Se ganó el alma del eunuco. Y el número 3 es que se abre una puerta para la extensión del evangelio. Cuando usted y yo nos movemos en el propósito del Señor, mis amados, entonces se generan cosas grandes. Alguien tiene que creer. ¿Cuál es la invitación a través de esta palabra? Es que siempre habrá, mis amados, un etíope y un eunuco. Siempre habrá, mis amados, un Felipe y un eunuco. Siempre habrá. Y muchas veces nosotros somos esos Felipes en los cuales Dios quiere confiar, en los cuales Dios quiere que depositar una orden, una instrucción para que usted y yo podamos ir a compartirle a otros.
Usted y yo necesitamos levantarnos como los Felipes de este tiempo, para ir y ganar almas, para ir y predicar el evangelio y compartirle el mensaje de salvación a muchas personas. No tengamos temor de obedecer la instrucción. No tengamos miedo de obedecer la instrucción, mis amados. Por el contrario, vamos a poner de nuestra parte. Vamos a compartir la palabra en nuestro trabajo, en el lugar donde estemos. Vamos a compartir la palabra. Vamos a ser testigos de Dios. Vamos a convertirnos en verdaderos testigos fieles del Señor, de que Él transformó nuestra vida y también puede transformar la vida de otras personas. Con base en esta palabra, mi Señor, creyendo, mis amados, que Dios es un Dios de propósitos, yo quiero que oremos. Porque dentro del propósito del Señor estamos cada uno de nosotros. El trabajo de la extensión del evangelio, el trabajo de la extensión de la palabra, no solamente es nuestra, es de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Procure cada semana, cada día hablarle a una persona, compartirle una palabra. Hoy hay mucha facilidad. Tal vez si Felipe estuviera en nuestros tiempos, le hubiera hecho una videollamada por Zoom, o le hubiera hecho una videollamada por WhatsApp, o por, yo qué sé, tantas plataformas que hay, o le hubiera enviado un mensaje de texto al eunuco explicándole la palabra, o lo hubiera hecho de manera virtual para cortar distancias. Pero mis amados, hoy nosotros tenemos tantas facilidades. Desde el lugar donde estamos podemos conectarnos con otra persona al otro lado del mundo a través de una plataforma en cuestión de minutos. Así que, ¿qué nos impide compartir el evangelio? ¿Qué nos impide cumplir el propósito del Señor? Oremos a Dios. Y espero que esta palabra haya sido de bendiciones para ustedes. Yo les pido que también podamos tomar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y oraremos por ellos de una vez. Así haremos una sola oración. Les pido que puedan depositar esa ofrenda, ese diezmo allí donde lo están haciendo. Desde este lugar bendecimos las ofrendas y bendecimos los diezmos. Bendecimos cada persona que deposita la semilla en la obra del Señor. Los bendecimos y declaramos sobreabundancia en el nombre de Jesús. Estamos prontos a reabrir nuestros templos. Y necesitamos del compromiso de cada uno de ustedes. Necesitamos de la responsabilidad de cada uno de ustedes. Para que todo esto verdaderamente pueda hacerse de la manera que Dios quiere que se haga. Con orden, con rectitud, con responsabilidad. En estos días les estaremos comunicando cuáles van a ser los protocolos, les estaremos enviando tal vez un video alusivo a las medidas de prevención que vamos a tomar aquí como iglesia, como congregación, para que cada uno de nosotros podamos congregarnos. Pero yo quiero que oremos al Señor y aprovechemos este tiempo de cuarentena para hablarle a las demás personas, para compartir el evangelio. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendigo cada persona que se conecta con nosotros, Dios, en esta mañana. Bendigo cada uno de los que han recibido esta palabra. Hoy creemos que tú eres un Dios de propósitos, que tú eres un Dios, Señor, de planes, Dios de la gloria, y que dentro del plan que tú tienes, Señor, Dios de la gloria, para este tiempo, estamos incluidos, Dios, cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir con nuestro papel como evangelistas, a llevar el evangelio, a predicarlo, Dios de la gloria, en cada uno de los lugares donde tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser responsables con la predicación del evangelio. Ayúdanos, Dios mío, a impregnar a otros, Dios de la gloria, de ese evangelio de poder. Dice en algún momento, Dios, dice tu palabra, Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y creemos, Señor, que el evangelio, la palabra de salvación es poder, Dios mío, Señor, tuyo, para salvar a aquellos que creen en tu nombre, Dios. Así que te pedimos que nos ayudes a hacer esos Felipes para este tiempo. Ayúdanos, Dios mío, a compartir la palabra, Dios de la gloria. Ayúdanos a obedecer a tus instrucciones. Ayúdanos a obedecer al plan que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo las ofrendas, los diezmos, las finanzas, cada persona que está conectada ahí con nosotros desde los diferentes puntos y lugares de Colombia y del mundo, Señor. Hoy los bendecimos y declaro el poder de tu Espíritu obrando sobre sus vidas, Señor. Gracias por los dones que nos has dado, gracias por los talentos, gracias por el llamado, Padre. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por estar ahí conectados.
que tengan que continúe este día domingo siendo de bendición para ustedes, que tengan una semana, un inicio de semana en bendición, donde el Señor sea obrando a través de sus vidas, donde el Señor sea obrando en cada una de sus necesidades. Desde aquí, desde la iglesia, les enviamos un abrazo y verdaderamente es de alegría, es de gozo para nosotros compartir con cada uno de ustedes. Bueno, iglesia, Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo y declaramos que es un día de victoria para todos ustedes y sus familias. Bendiciones.